Quiero explicar 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 20 al 28. Un comentario donde el apóstol Pablo dice a la iglesia que vendrá el día en que el Hijo entregará el reino al Padre. Y la lectura dice así: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Mis amados hermanos, para entender adecuadamente esta porción de la Escritura que habla sobre Cristo, nunca debemos apartarnos o dejar de lado el misterio de la piedad, ni mucho menos lo que concierne a la voluntad de Dios, que nos enseña que desde la eternidad Dios mismo planeó manifestarse en carne para salvarle a usted y a mí, y que cuando vino Jesucristo, esas profecías se cumplieron. Por eso nunca podremos entender este texto si primero no hemos aceptado que Jesús es el Emmanuel, que es el Dios con nosotros, como lo enseña Mateo capítulo 1 versículo 23, que es Dios mismo viniendo y salvando, como lo enseña el profeta Isaías en el capítulo 35 versículo 4, pero manifestado en carne como un hombre verdadero, como lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y en Colosenses capítulo 2 versículo 9.
Dios el Padre utilizó un velo de carne o un templo de carne para manifestarse en medio de la humanidad perdida. Y por eso Cristo Jesús dijo que el Padre moraba en él. Y aún más, Cristo dijo, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Juan capítulo 10, versículo 38. Esto es porque no hay distinción ninguna entre Jesús y el Padre, sino que en Jesús la humanidad y la divinidad se fundieron perfectamente e indisolublemente, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Usted está en sintonía de Radio Poder Apostólico. Somos la voz de Dios en este tiempo del fin. Con este conocimiento previo, aceptando el misterio de la voluntad de Dios, aceptando el misterio de la piedad, podemos entonces recibir la interpretación de 1 Corintios 15 para interpretar cualquier texto bíblico. Lo primero que se debe hacer es identificar el tema principal de lo que se está hablando para no desligar el texto de su contexto, haciendo interpretaciones que nada tiene que ver con lo que allí se está tratando. En 1 Corintios 15, desde los versículos 24 al 28, el tema principal es que Cristo, como el varón perfecto y sin pecado, ha resucitado y ha obtenido poder sobre la muerte para resucitar y glorificar a todos los que creen en él. Así que nuestra seguridad, la seguridad de la resurrección victoriosa, es decir, nuestra salvación, no hay duda que ha sido lograda por el Hijo de Dios, que según Efesios capítulo 4, versículo 13, es también llamado el varón perfecto. El Hijo es el varón perfecto, el hombre perfecto. Pero observen, nunca es llamado un semidios, ni mucho menos una segunda persona divina, pues esas ideas son totalmente ajenas y extrañas a lo que la Biblia enseña y dice. De tal manera, mi amado hermano, que al haber identificado el tema principal
Si ya hemos logrado comprender la parte central del tema, entonces podemos pasar a la porción particular que se desea entender. Y podemos mirarlos paso a paso para comprender la palabra de Dios. Este tema ya es la segunda parte de lo que hemos hablado hace un tiempo atrás. De tal manera que no es un comentario nuevo, pero hay cosas nuevas. Como siempre, la doctrina de la unicidad es una revelación progresiva. Y me gozo por eso, porque así nadie puede arrogarse el derecho de conocer o saberlo todo, porque todos los días Dios va revelando más y más de su palabra. El versículo 24 dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Jesús, en su papel de hijo, de humano perfecto, haya destruido a todos los enemigos de Dios, entonces vendrá el fin de este siglo, de este mundo, y empezará el reino eterno, donde morarán los santos de Dios. Por eso es que el versículo 25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Observe que el Hijo fue una manifestación de Dios que Él proveyó a nuestro favor para poder salvarnos. Para el tiempo de la gracia, Dios está operando salvación por medio de su obra en el Calvario. Y es por eso que la Escritura dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Mis amados hermanos, aún su obra en el Calvario sigue siendo predicada y continúa siendo eficaz para dar salvación a los hombres. Por eso la manifestación de Dios en carne está rescatando a los perdidos hasta que los enemigos de Dios sean completamente destruido. A eso se refiere el versículo 26, cuando dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es opositora al propósito de Dios
relacionado con el ser humano. Porque Dios no creó al hombre para que éste muriera, sino para que viviera para siempre. La muerte será el último enemigo vencido, porque los santos entrarán al reino eterno, donde no hay muerte, sino vida y vida en abundancia. El versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Es que Dios sometió todo dominio al Hijo, al varón perfecto, hasta que este varón destruya a todos los enemigos de Dios. Es en esta función de varón perfecto que Dios está derrotando a sus enemigos, a los enemigos de su propósito inicial para con la humanidad. La humanidad de Jesús está completamente sometida a su divinidad, pero nunca su divinidad usted la verá sometida a su humanidad. Por eso podemos decir que el Hijo está sometido al Padre, pero no podemos decir que el Padre está sometido al Hijo. Por eso que en ninguna parte del texto dice que el Hijo será uno y que el Padre será otro, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Juan capítulo 10, versículo 38. Lo que quiero que comprenda, es que Dios no está sometido a Cristo, porque Dios continúa siendo Dios todopoderoso, aún sin necesidad de su manifestación en carne como el Cristo. Sin embargo, Cristo sí está sometido a Dios, porque Cristo es una manifestación que Dios asumió en un determinado momento y que cumplirá su objetivo primordial cuando los enemigos que han afectado el propósito de Dios para con el hombre sean totalmente vencidos. Amén. Y a eso se refiere el versículo 28 cuando dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que cuando todo lo que afectó el propósito de Dios para con el hombre esté sometido al Hijo, el varón u hombre perfecto, entonces el Hijo mismo se sujetará al Padre. La manifestación como Hijo habrá alcanzado su propósito máximo y la obra de Dios será consumada por completo. Así que el Hijo habrá logrado su propósito, trayendo la gloria sobre los que aceptaron su obra en la cruz, trayendo su gloria sobre los que aceptaron su obra en la cruz
Y Dios podrá hacer todo en todos los que vencieron, haciéndolos entrar en su reino eterno. Usted que está en sintonía debería gozarse en esta hora de la noche. Ahora bien, esto no significa que el cuerpo humano y glorificado de Cristo se disolverá o desaparecerá, sino que seguirá siendo usado por Dios para manifestarse a su pueblo en medio de la nueva Jerusalén. No nos olvidemos que la Biblia habla de un solo trono para Dios el Padre y el Cordero. Así lo vemos en Apocalipsis 3, en los versículos 21, en Apocalipsis 4, versículo 2, y también en el capítulo 22, en los versículos 3 y 4, porque el Padre y el Hijo constituyen un Él y no un ellos, constituyen un Él. Se dice que aquel que se sienta sobre el trono tiene un rostro que podrá ser visto y un nombre que será conocido, porque Jesús es la manifestación visible del Padre y Jesús es el nombre del Padre, como lo dice Apocalipsis 22, versículo 4. Ya que Jesús dijo que Él está sentado con su Padre en el trono, la respuesta entonces ahora debe ser evidente. Cuando Cristo, el templo visible del Padre, se siente sobre el trono, Dios el Padre también está allí, porque Él vive y reside en el cuerpo de Cristo. Jesús lo dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 14, versículo 10. Es el Hijo el que podrá ser visto, pero el Padre invisible también está ahí, encarnado en Cristo. Esto constituye una prueba irrefutable en el libro de Apocalipsis de que Dios está en Cristo. El apóstol Juan no dijo: he visto al Padre, quien es una persona, y al Hijo, que es otra persona sentado en el trono. Juan siempre habló de uno solo sentado en el trono. Es en este principio en que la manifestación de Dios como Hijo tendrá su fin. Muchas veces erramos inconscientemente en cuanto al orden de las cosas, pero por la Biblia aprendemos que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. Mis amados hermanos, con el paso del tiempo he comenzado a comprender algunas cosas de Dios, y una de ellas es que nuestro orden no se parece absolutamente nada al orden de Dios, y es por eso que a veces no llegamos a comprender los misterios de Dios y de su papel de hijo.
Y la escritura aquí comienza diciendo, pero cada uno en su debido orden, en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que, eso es importante, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lo que debemos comprender es que el papel del Hijo no solo tuvo un comienzo, sino que también tendrá su fin, por lo menos en un sentido, y un final. Así leemos en el versículo 24 que nos ayuda a comprender claramente esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, cuando las razones para el papel del Hijo dejen de existir, Jesús dejará de actuar en su papel de Hijo y el papel de Hijo se volverá a sumergir en la grandeza de Dios, quien volverá a su papel original de Padre, Creador, Gobernador de todo. Por eso el apóstol dice que al fin se presentará una iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús se presentará a la iglesia a sí mismo. Usted se preguntará, ¿y cómo puede ser esto? Ya que 1 Corintios 15, 24 describe al Hijo presentando el reino al Padre. La respuesta es clara. Jesús, en su papel de Hijo, efectuará como su acto final de Hijo la presentación de la iglesia a sí mismo en su papel de Dios y Padre. Hallamos otra indicación de que el papel del Hijo tiene un final en Hechos capítulo 2, en los versículos 34 y 35. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El apóstol Pedro citó a David en el Salmo 110, versículo 1. Dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Debemos notar la frase hasta que. Este pasaje describe la naturaleza dual de Cristo con el Espíritu de Dios, el Señor, hablando proféticamente a la manifestación humana. El Cristo, el Señor, la diestra de Dios, representa el poder y la autoridad de Dios. El poner a los enemigos por estrado de los pies significa derrotar por completo y hacer una exhibición pública de esa derrota. Así leemos en Éxodo capítulo 15, versículo 6 y Colosenses 2:15. En tiempos antiguos,
El vencedor hacía esto literalmente, poniendo su pie sobre la cabeza o el cuello de su enemigo. En el libro de Josué, en el capítulo 10, en el versículo 24 leemos: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poner vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Entonces, en la profecía en el Salmo 110, el Espíritu de Dios dará todo el poder y toda autoridad al hombre perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios, hasta que el Hijo haya derrotado por completo a los enemigos, que son el pecado y el diablo. La pregunta es entonces, ¿qué pasará con el Hijo después de esto? ¿Significa esto que una persona eterna de una Trinidad dejará de sentarse a la diestra de Dios o perderá todo el poder? De ninguna manera, no. Significa sencillamente que el papel del Hijo como gobernante cesará. Dios usará su papel de Hijo, Dios manifestado en carne, para derrotar a Satanás, cumpliéndose así la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza del diablo. Después de eso, Dios ya no tendrá necesidad de papel humano para gobernar. Apocalipsis capítulo 22, en los versículos 3 y 4 dice: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, su nombre estará en su frente. Describe a un Dios visible, a un Dios después del juicio final, y después de la creación del nuevo cielo y de la tierra nueva. Y que nos vuelve a decir: entonces no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. Si usted, mi amado hermano, quiere conocer más sobre su doctrina, la unicidad, le invito a que permanezca en sintonía de esta su radio, Radio Poder Apostólico. Usted la encuentra en poderapostólico.cl, poderapostólico.cl, y allí encontrará este tema y muchos más para su crecimiento espiritual.